a la resistencia del pueblo de Ensenada de ayer y de hoy. Hoy se cumple un nuevo aniversario del levantamiento gorila que derrocó al gobierno democrático y popular de Juan Domingo Perón, dando inicio a un tiempo de violencia estatal sobre el pueblo argentino, sin precedentes en nuestra historia. Las enormes conquistas populares de aquellos años, pilares de un modelo de país con justicia social, intentaron ser borradas a través de la violencia y la persecución, la proscripción y el disciplinamiento en los lugares de trabajo. La revancha de clase de la oligarquía y de aquellos sectores que no aceptaban perder privilegios mientras la inmensa mayoría del pueblo mejoraba sus condiciones de vida, tuvo en nuestra ciudad un fuerte foco de resistencia. Nuestras calles se llenaron de golpistas, pero fueron rápidamente expulsados por un pueblo trabajador y unas fuerzas leales que tenían plena conciencia de lo que estaba en juego. No era solo un gobierno, sino la posibilidad de construir definitivamente una patria más justa, libre y soberana. Entre ellos se encontraba el compañero Cholo Ortiz, trabajador ferroviario asesinado por las bombas del odio gorila. La amenaza de la Marina al mando de Isaac Rojas de bombardear la destilería fue el motivo central en la renuncia de Perón y el triunfo del golpe de Estado. Esa amenaza, que podría haber costado miles de vidas de compatriotas, ya había sido cumplida pocos meses atrás en el bombardeo a la Plaza de Mayo, en el que la oligarquía había demostrado su poco interés por la vida, algo que seguiría demostrando durante las próximas décadas. Nos bombardearon, nos persiguieron, nos proscribieron, nos fusilaron, nos exiliaron, nos asesinaron y nos desaparecieron en la saga más terrible de terror y violencia. El objetivo era imponer nuevamente un modelo de país para pocos, arrodillado frente a los poderes internacionales, sin derechos sociales, sin dignidad para nuestro pueblo. Sin embargo, una y mil veces volvimos, porque como decía Evita, no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Fuimos capaces de reconstruir la esperanza en nuestro pueblo, de recuperar el trabajo, de despojarnos de la tutela imperialista del Fondo Monetario Internacional, al que nos habían atado desde el 55, de juzgar a los genocidas de la última dictadura militar, de ampliar derechos, de unir a la patria grande, de construir un Estado presente ante los reclamos populares. Los gobiernos de Néstor y Cristina volvieron a demostrar que se puede gobernar para las grandes mayorías, que la política sigue siendo una herramienta de transformación. Hoy nuevamente nos gobierna una minoría que solo piensa en sus intereses. Las mismas familias, los mismos grupos económicos y las mismas ideas que avasallaron desde 1955 y durante décadas las conquistas y los derechos populares están en el poder. En menos de 2 años de gobierno, la Alianza Cambiemos destruyó miles de puestos de trabajo, redujo el poder adquisitivo del salario, comenzó el ciclo de endeudamiento externo más grande de nuestra historia y aumentó exponencialmente las tarifas, por mencionar solo las medidas de mayor impacto inmediato. Y por eso es que despliegan una feroz represión para frenar la propuesta popular, que comenzó con la prisión a Milagro Sala y tiene su correlato más terrible en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Frente a ello, en Ensenada y en toda la patria, nos seguimos organizando para darle un mensaje contundente a este gobierno. En la calle todos los días y en octubre a través del voto. Basta de ajuste y represión. Compañero Cholo Ortiz, presente, ahora y siempre. 30.000 compañeros presentes, ahora y siempre. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Comisión de homenaje. Traigo el saludo y la felicitación de nuestro compañero intendente Mario Seco, saludar al Flaco Ortiz, a los familiares del soldado leal al general Perón y al pueblo argentino, felicitar a la comisión de homenaje. En el marco de construir memoria, estamos presentes, ¿no?, como en la mayoría de los actos que venimos haciendo en estos días ya mencionados. El mes de septiembre es un mes doloroso para nosotros, ¿no?, con sentimientos encontrados. En el caso del pueblo argentino, la noche de los lápices, hoy, ¿no? Aquellos 10 jóvenes
6 desaparecidos de esos 10, que luchaban, peleaban, tratando de transformar y mantener viva la felicidad del pueblo argentino, contra aquellos que traen infelicidad, ¿no? Como hace 62 años atrás, acá y en el país. Mañana López, ya lo han mencionado los compañeros, y todavía seguimos buscando, obviamente, y pedimos por la aparición con vida de Santiago. Bueno, lamentablemente eso es lo que pasa, y lo que tenemos para festejar es esto, es encontrarnos, saber que tenemos un solo y único enemigo. Hay un enemigo y no nos podemos fraccionar hoy para pelear contra ese enemigo, porque en el 55 fueron las bombas, en el 76 también las bombas y la muerte, en el 2015 fueron la trampa, la mentira a través de una boleta. No podemos estar pensando en que tenemos 40 candidatos, tenemos un solo enemigo y una sola y única oportunidad para poder decirle a ese enemigo que nos vamos a poner adelante, que nos vamos a juntar, que nos vamos a dar la mano. Acá tenemos candidatos que nos representan, tengo la obligación de nombrarlos: Teresito Lopeza, Laurita Flores, Victoria Moreno, son los que van a tener las herramientas en este gobierno de Ensenada para poder pelear contra este único y solo enemigo. Así que falta poco para patearle los talones, es la única herramienta que tenemos a estas máquinas, ¿no?, de opresión, de represión, de hambre, y la única manera que tenemos para doblegar es juntarnos, trabajar para una y única lógica, que es volver a traerle al pueblo argentino la felicidad que se merece. Muchísimas gracias. Una sorpresa que me hayan llamado, no tenía nada pensado para decir. Sí, lo mismo de siempre, el agradecimiento a todos, el seguimiento a la familia, a los que, bueno, sufrieron ahí en ese momento. Yo lo que digo y lo que dije el año pasado, y lo vuelvo a repetir, desde que nos conocimos ahí con Gogó y con Ortiz: el reconocimiento de ver a mi abuela ahí siempre hablando de su hijo caído, de esa pérdida que no pudo ver ni a esos nietos que esperaba, ni a toda la imaginación que tenía con el futuro de un chico que yo no lo pude conocer, pero siempre me dijeron que era excelente muchacho, excelente amigo, y bueno, no está más. Nunca pudo tener un reconocimiento mi abuela ni la familia, siempre tuvo la espalda de todos, y ahora, al ver esto, como ya lo vi el año pasado, de la mano de Gogó, como siempre digo, que fue el que más nos apoyó en todo esto, nada, hay una etapa que se cerró en la familia, y el agradecimiento es total. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Hola, gracias por su presencia, por estar acá. Bueno, hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución Fusiladora, la revolución que asesinó no solo a compañeros, que son muchos, centenares, yo diría más de 600. Ya lo va a hablar Gogo, eso se lo dejo a él. Él no va a decir 600, él va a decir muchos menos. Pero fundamentalmente lo que asesinó fue un proyecto de país. Lo que asesinó fue al laburante, al humilde, al cabecita negra, a ese asesinó. Y ese era el objetivo. Y ese objetivo lo tienen, la oligarquía argentina lo tiene y lo sigue cumpliendo. Lo está cumpliendo hoy. Cuando ve un proyecto nacional y popular que beneficia al humilde, que beneficia al trabajador, al que no es trabajador, al que no tiene trabajo, viene y destruye ese proyecto no lo quiere. Ellos quieren vivir ellos solos, todo lo hacen para un pequeño grupo.
Bueno, y el 55 fue eso. Y hoy este gobierno es el 55. Este gobierno son los hijos de la libertadora, de la fusiladora. Y nosotros somos los hijos de la resistencia, como dijo Hugo el año pasado. Y bueno, seguiremos resistiendo. Ese día, el 16 de septiembre del 55, no les voy a contar la historia, pero bueno, bombardearon acá, todo esto quedó destruido, todas estas casas. Fue cruel, muy cruel en Córdoba, en Rosario, en Neuquén, en Bahía Blanca, hubo muertos por todos lados. Fue muy cruento. Eso que ellos dicen que fue incruento. Para decir que el tirano huyó, que se fue como un cobarde, que abandonó, y que ellos, la libertadora, los salvadores, vinieron a ocupar el vacío de poder que dejó el tirano vacío porque se fue. Y no hubo muerto, por supuesto. Eso lo siguen sosteniendo hoy. Bueno, esto es un trabajo que ha participado muchísima gente, los compañeros de la ESMA, mucha gente, y se está dando a luz. Y cada vez más. Lo fundamental, ese día, el 16 de septiembre, empezaron a nacer dos palabras: resistencia y retorno. Y por la resistencia se consiguió el retorno. 2017, resistencia y retorno. Y por la resistencia vamos a conseguir el retorno. Vamos, Cristina, nuestra presidenta. Gracias. Buenas tardes. Prácticamente no tengo nada que decir porque lo dijeron todos los compañeros, pero lamentablemente vivimos una época donde por ahí podría abordar el tema desde una perspectiva que ellos no mencionaron. En el 55 el núcleo aglutinante del discurso fue la Iglesia. En el 55 este golpe lo hace la Iglesia. Nosotros conocemos, algunos que tienen algunos años en el peronismo, que existen comisiones de homenaje del 9 de junio del 56. Muchísimas, muchísimas. Del 16 de junio no hay, y del 16 de septiembre tampoco. Tal vez tendríamos que pensar que algunos de los que están en esas comisiones de homenaje tienen miedo de tirarse con la Iglesia. Es cierto, hoy la Iglesia no tiene ese discurso aglutinante y disciplinador en la familia. Yo cuando era pendejo tomé la comunión, era normal hacerlo, ya a nadie se le ocurría no tomarla. Mis viejos eran docentes, era lo más natural, y bueno, había que tomar la comunión y una serie de cosas, y el disciplinamiento de la familia y cómo tenía que estar constituida. Hace un rato uno de los, Roberto, comentaba una anécdota hermosa sobre su tío, que por ahí no sé si él la quiere contar. Contala. El tío tenía 21 años y estaba comprometido. Estaba comprometido para casarse, y durante 12 años la novia fue colocando placas en el cementerio donde lo recordaba, y a los pocos años más se murió, no se casó nunca con nadie. Es decir, la constitución, la conformación de las familias era otra, era distinta. En ese momento había diferentes fuerzas, como hay ahora, que estaban en contra de los negros, como dijo, y creo que en eso también, no sé si me voy a explayar mucho en esto, pero lamentablemente hoy seguimos padeciendo una antinomia del siglo XIX, de civilización y barbarie, que debemos a Sarmiento, donde obviamente, y tal vez una de las particularidades de esa civilización y barbarie que ocurrió en este país, es el único país del mundo donde la civilización eran los de afuera y la barbarie eran los que estábamos adentro. Ese golpe del 55 fue en contra de la barbarie que el 17 de octubre del 45 había tenido la prepotencia de irrumpir en el escenario de la historia argentina, y afortunadamente sigue siendo hoy un actor fundamental. El voto a Macri no es mucho más que eso, es civilización o barbarie. Acá es un voto contra los negros. Cuando nosotros vemos que en algunos barrios muy humildes hay gente que vota a Macri, es porque, como dijo un psicólogo, hay gente que ante el temor se infunde del discurso del amo para sentirse más protegido. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que trabajar, y es muy difícil el trabajo, para poder recuperar ese voto,
porque esa falsa identificación que tiene un sector importante del pueblo argentino es la que hoy nos hace que algunas palabras tengan un efecto que están más allá del Poder Judicial y de lo que sería la documentación probatoria. El flaco recién mencionaba que él calcula que hay 600 muertos. A mí me parece que los puede haber. Desde nuestra perspectiva, como un trabajo que tiene que ver con una cierta rigurosidad histórica, nosotros hemos encontrado hasta el momento 156 actas de defunción que son irrefutables. Nadie nos puede decir que hay menos. Nosotros tenemos 156 actas de defunción. Lo mismo que unos años antes habíamos hecho una investigación sobre el bombardeo y logramos 308 actas de defunción identificando las víctimas. Ojo, es el piso, no es en la totalidad. Yo creo que hay mucha más. Acá, retomando lo que decía recién, de cómo podemos manejar este tipo de cosas que están impuestas a través de, antes era la Iglesia, que daba un mandato familiar a seguir. Hoy, los medios de comunicación, no solamente en Argentina, podemos extendernos y mencionar casos que nos quedan tan lejos como puede ser el Brexit o como pueden ser algunos resultados increíbles que ocurren en otros lugares del mundo. Hay una corriente restauradora del neoliberalismo que está fundada básicamente en esa posibilidad del sálvese quien pueda, del que sálvese cada uno. La diferencia de modelo a la que hacía referencia Carlos no solamente tiene que ver con el bienestar de cada uno de nosotros, sino tiene que ver con que mi voto, como yo a veces me enojo en los negocios del barrio y me dicen vos sos K, y yo digo, ¿sabés qué pasa? Que cuando yo la votaba a Cristina vos vivías mejor. Ahora que vos lo votás a Macri todos vivimos peor. Entonces hay una cuestión que se nos hace muy difícil. Yo ahí me caliento y después cuando me voy digo, soy un pelotudo, así no voy a ganar un voto. Pero tenemos que trabajar sobre esa falsa identificación que tiene un sector de sentirse, valga la redundancia, identificado con el amo y creer en ese discurso del hoy es el se robaron todos. Y hace 62 años fue la caída de Perón. O sea, Perón y el peronismo cayó por sus propios errores. Nadie salió a defenderlo. Nosotros tenemos en esta investigación que tuvimos la suerte de hacer, los combates duraron 7 días. Empezaron acá el 16 de septiembre y terminaron en Rosario el 23 de septiembre en Villa Manuelita, donde según los testimonios orales hay más de 50 muertos. Nosotros rescatamos 37 actas de defunción solamente. Es decir, que acá no fue una población. Hubo combates en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, en Mar del Plata, en Cuyo, en Córdoba básicamente, en Curuzucuatiá se rindieron. Estuvo prácticamente todo el país involucrado. Cuando algunos decían que el 19 Perón presenta una carta de renuncia, eso es mentira. Perón no presentó ninguna carta de renuncia, solamente le preguntó a lo que hoy sería, digamos, el comando en jefe, si lo iban a apoyar. Estos tipos le dicen que no. Pero toda la historiografía oficial, todo el mitrismo que aún hoy tiene tanta potencia en nuestra cultura y en nuestra currícula universitaria, sigue diciendo que no hubo muertos, que fue un golpe incruento. Y nosotros, afortunadamente, a través de encontrarnos con Roberto, de encontrarnos con el Flaco, con Nieva en Avellaneda, propusimos la investigación diciendo, como parafraseándolo, no nos ponemos a la altura de él, como cuando Rodolfo Walsh dijo, hay un fusilado que vive y empezó a investigar. Nosotros ya teníamos 5 muertos y ahí empezamos a tirar del piolín. Y esos 5 muertos se transformaron 2 años después en 156. Y acá, bueno, me lo estoy haciendo muy larga, pero quiero decir algo. Yo trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria, en el área de investigación histórica. Hace 2 años que asumió Macri, y en mi caso particular, hace 2 años que yo no puedo salir. Toda la información que nosotros recabamos es afuera. No destruyen lo que juntamos, pero no nos dejan juntar más. Acá quedaron pendientes una serie de cuestiones. Quedó pendiente Cuyo, quedó pendiente Mar del Plata, quedó pendiente Saavedra, Torkins, quedó pendiente Neuquén, quedó pendiente Curuzucuatiá. Acá en Ensenada ustedes deben conocer esa famosa anécdota de los policías de la montada que pasan y después los caballos vuelven solos. Nosotros hace 4 años tuvimos allá la presencia de un abogado que había hecho una ley para los caídos en servicio y él nos contaba que se habían arrancado los libros, las 2 hojas de ese libro, donde estaban los caídos,
pero que había 27 pensiones que se habían pedido. Y entonces decíamos, hay 27 muertos. El flaco dice, 27 casados, los restos eran solteros. Pero bueno, esos son los inconvenientes, y me gusta por ahí de poder decirlos acá para que se transmita, que cuando el otro día salió una nota donde se reconocen los 156 muertos, y a partir de ahí yo creo que esto va a ser un revuelo, porque va a haber que empezar a contar de nuevo la historia. De ninguna manera eso es el total. De ninguna manera. Hay activos que han sido destruidos, hay otros que los destruyó el tiempo. Entonces recién se me acercó una compañera jovencita que estudia historia, están acá los chicos que quieren hacer una película. Esto es el inicio. Hay que seguir, yo ya estoy viejo, vendrán otros, pero hay que seguir porque esto es más grande. Lo que dijo el flaco es cierto, te iba a haber 600. Y para cerrar, da mucho dolor pensar que hoy Cambiemos hace propaganda persiguiendo a los pueblos originarios, sacándole las pensiones a las personas con discapacidad, sacándole los remedios a los jubilados, interviniendo en la escuela pública y desapareciendo gente. Evidentemente hay un sector de la población que le gusta todo eso. Es una lástima. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser bien breve. En principio, felicitar la presencia de todos ustedes, de todos nosotros, quienes damos cuenta, por supuesto, de que acá hay resistencia y, como dijo el flaco, también hay ganas de retorno. Estoy más que convencida que desde Ensenada venimos demostrando que somos un bastión de la resistencia, no solo desde los que conformamos Unidad Ciudadana, sino en la figura de quien es nuestro conductor, el intendente Mario Seco, quien es, sí, un aplauso para nuestro intendente, quien todos y cada uno de los días resiste a las políticas neoliberales, resiste a toda la paralización terrible de obras en beneficio de los ensenadenses, resiste al cierre de comercios, a la baja del consumo de los ensenadenses, a la pérdida de trabajo de los ensenadenses, a la incertidumbre, a la desesperanza. Resiste, y todos los ensenadenses lo ven, abriendo las puertas del municipio todos y cada uno de los días, escuchando a los ensenadenses, atendiendo a sus demandas, desde este lugar que sí voy a decir con todas las letras y lo voy a reforzar, desde este lugar de resistencia, desde el lugar que no tienen muchos y que no se animan muchos, que es decir siempre y con cada acto, con cada obra, que por acá, por Ensenada, los neoliberales no van a pasar. Y en ese sentido, y como consejera escolar en este momento, quiero hacer un breve repaso para que todos tengamos en cuenta. La verdad que este homenaje nos trae a todos a recordar momentos de la historia que nos fueron conformando como argentinos, ¿no? Y la verdad que pensar desde el Consejo Escolar en la educación, en las escuelas, y en cómo viene pensándose y conformándose la reforma educativa, es una situación que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener muy presente. Nosotros como padres, como tíos, abuelos, hermanos, hijos, sabemos que la educación es parte inherente de nuestras vidas, y que haya una reforma de privatización y de mercantilización de la educación, como viene de la mano de lo que se llama el Plan Maestro, a los que invito a que lo lean, es muy grave. Es muy grave por una cosa, una de las tantas cosas es lo que hoy mencionaba el compañero. Nosotros, gracias a Néstor y a Cristina, pudimos trabajar como docentes y trabajar en las escuelas públicas esa historia que se reconstruye desde el pueblo, desde las voces de quienes vivieron la historia, desde los ganadores y desde los perdedores también. Y por ejemplo, hoy se nombraba Sarmiento, ese prócer que tanto se venera desde la escuela pública en algún momento, desde la escuela tradicional, y que muchos bien sabemos qué papel
él también tuvo en la historia con respecto a los pueblos originarios. Entonces, en este contexto, y buscando justamente seguir trabajando y seguir desarrollando una educación liberadora y emancipadora, no podemos permitir que este proyecto de gobierno venga a reformarnos lo que es parte de nuestra vida, que es la educación. Y así como la educación, un montón de ámbitos de nuestras vidas, la salud, la seguridad, que bien desde Ensenada sabemos cómo se descuida desde el gobierno nacional y provincial. Así que bueno, simplemente decirles que estamos todos acá, hoy en este homenaje, recordando al Cholo, a su lucha, a toda esa resistencia peronista. Estamos en esta tarde todos atentos, contentos también de poder conformar y de estar presentes en este lugar, pero aún nos preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado?